Vivimos en una cultura que glorifica la amabilidad. Nos dicen que debemos ser siempre dulces, accesibles, comprensivos, que agradar es una virtud, que decir que sí es sinónimo de tener un buen corazón. Pero nadie te cuenta el lado oscuro, nadie te advierte que esa misma amabilidad, si no la filtras con sabiduría, si no la acompañas con firmeza, puede ser una trampa que te aleja de ti mismo. Porque sí, la amabilidad es una virtud, pero una virtud sin límites deja de ser virtud, se convierte en esclavitud. Y los estoicos lo sabían. Epicteto dijo: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. En este video no te enseñaremos a dejar de ser amable, te enseñaremos a ser fuerte, a protegerte, a poner límites, a mantener la virtud, sin regalar tu poder, porque si no aprendes a proteger tu alma, alguien más la dominará por ti. ¿Qué significa realmente ser amable? Ser amable no es sonreír todo el tiempo, no es decir sí aunque por dentro sientas un no, no es aguantar maltratos por temor al conflicto, eso no es amabilidad. Eso es miedo disfrazado. La verdadera amabilidad nace de la virtud estoica de la justicia, de tratar al otro con respeto, pero también de tratarte a ti mismo con respeto. Séneca decía: no es virtud tolerar lo intolerable. Y sin darte cuenta, cuando eres demasiado complaciente, empiezas a sacrificar tu tiempo, tu energía, tus límites, empiezas a postergarte, a reducirte, hasta que un día ya no sabes quién eres sin la aprobación de los demás. Eso no es noble, eso es una forma silenciosa de autoabandono. Vivimos en una era donde la palabra amabilidad ha sido romantizada, suavizada, transformada en una etiqueta que todos queremos llevar puesta. Nos enseñan desde pequeños a ser amables con los demás, a ceder, a sonreír, a evitar el conflicto, pero nadie nos enseña a ser amables con nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando nuestra amabilidad con el mundo se convierte en crueldad hacia nosotros? Ser amable no es sinónimo de ser débil, tampoco es permitir que nos pasen por encima. La amabilidad no es obediencia, no es sumisión, no es la incapacidad de decir no, no es dejar que otros tomen decisiones por nosotros mientras fingimos estar de acuerdo. La verdadera amabilidad no es pasiva, es activa, es consciente, es valiente. Implica tratar a los demás con respeto, sí, pero sin traicionarte a ti mismo en el proceso. Ser verdaderamente amable es estar alineado con la virtud, y los estoicos eran muy claros en esto. La virtud nunca exige el sacrificio de tu integridad. Séneca decía: el que se respeta a sí mismo, inspira respeto a los demás. Y ahí está la clave. La amabilidad no comienza con lo que das a otros, sino con lo que no estás dispuesto a quitarte a ti mismo. Porque cuando eres amable sin conciencia, por costumbre o miedo, te conviertes en rehén de la aprobación ajena, y el alma no puede florecer en una cárcel, aunque esté pintada con sonrisas. El problema no es ser amable, es serlo a costa de ti, es responder con dulzura cuando lo que necesitas es firmeza, es fingir tranquilidad cuando por dentro estás en guerra, es soportar lo que te duele, solo para evitar incomodar a los demás. La amabilidad real no busca ser aceptada, no necesita demostrar nada, no es teatro, no es máscara, es una elección que nace desde la fortaleza interior, no desde la inseguridad. Es la capacidad de tratar bien a otros, sin dejar de tratarte bien a ti, porque cuando entiendes esto, cuando te respetas y te conoces, ya no usas la amabilidad como disfraz, ni como escudo, ni como moneda de cambio, la usas como una expresión natural de tu equilibrio, y entonces, ser amable deja de ser una debilidad, y se convierte en tu forma más sutil de poder. La amabilidad como escudo, o como máscara. Muchos usamos la amabilidad como defensa. Queremos evitar el rechazo, el conflicto, la incomodidad. Así que sonreímos, asentimos, nos adaptamos, cedemos, y en el corto plazo, parece funcionar. Nos aceptan, nos valoran, nos llaman buena persona, pero a largo plazo, algo comienza a quebrarse por dentro. La autoestima se erosiona, la frustración crece, porque en el intento de complacer, nos abandonamos a nosotros mismos. Marco Aurelio advirtió:
Cuida que no pierdas el control de tu mente, pues en ella reside tu libertad. Y cuando dejas que los demás dicten tu comportamiento, tus límites, tus prioridades, ya no eres libre, te vuelves prisionero del agrado ajeno, los peligros invisibles de la amabilidad excesiva. 1. Pierdes tus límites personales si quedas por miedo. Es una traición silenciosa a ti mismo. Cada vez que callas para evitar conflicto, estás cediendo territorio, y lo que hoy cedes por cortesía, mañana será reclamado como derecho. El estoico no busca conflicto, pero tampoco lo evita si implica defender su integridad. 2. Atraes personas que solo toman en el mundo, hay quienes solo saben recibir. Y si das sin medida, si entregas sin filtro, ellos lo notan. Tu energía se vuelve una fuente que otros explotan. No por maldad, sino porque tú no supiste poner la muralla. Epicteto enseñaba, tan culpable es el que roba como el que deja sin custodiar. 3. Tu identidad se vuelve frágil cuando todo lo haces para agradar. Tu yo verdadero se difumina. Yara, no sabes si haces algo porque lo deseas o porque esperas aprobación, y el alma, cuando no se siente auténtica, se enferma. 4. Te vuelves esclavo del juicio ajeno. La amabilidad sin columna vertebral te vuelve dependiente, y cada mirada desaprobadora, cada crítica, te hiere más de lo debido, porque has hecho de los otros el juez de tu valor. Marco Aurelio insistía, lo que te perturba no es lo que sucede, sino lo que piensas al respecto. El camino estoico de la autoprotección. Los estoicos no eran fríos, tampoco eran distantes, pero eran claros. No todo merece tu energía, no todos merecen tu entrega. Virtud no es sacrificio, virtud es equilibrio. Practica la eutimia, una palabra que significa tener serenidad en tu propio camino, sin buscar validación externa. Séneca la definía como la capacidad de mantenerte firme en tu dirección sin ser desviado por las opiniones ajenas. Aprende a decir no como acto de amor propio. No tienes que ser agresivo, solo firme. Un no claro puede ser el acto más amable hacia ti. Mantén tu centro de gravedad en ti. Marco Aurelio lo explicaba así: no permitas que lo que no está en tu poder perturbe tu alma, y eso incluye el agrado ajeno. Ser firme también es ser amable. La amabilidad verdadera no nace del miedo, nace de la fortaleza interior. Puedes ser firme sin dejar de ser amable. Puedes poner límites sin dejar de respetar. Puedes proteger tu paz sin atacar la del otro. Eso es lo que enseña el estoicismo: autocontrol, claridad y respeto mutuo. ¿Cómo practicar la amabilidad consciente? Antes de decir sí, respira. Pregúntate si realmente quieres hacerlo. No respondas por impulso. Observa tu patrón de conducta. ¿Haces cosas por miedo a decepcionar? ¿Te cuesta decir que no? Haz pausas de reflexión diaria. Anota cuando cediste por temor y cómo te sentiste. Después, visualiza el día siguiente con intención, donde necesitas proteger tu tiempo, tu energía, tu dignidad. Recuerda, tu deber no es complacer, sino actuar con virtud. Cuando la amabilidad se convierte en valentía, la verdadera amabilidad no es sumisión, es la capacidad de tratar bien a los demás, incluso cuando no necesitas hacerlo, porque estás completo contigo, porque has elegido ser así, no por miedo, sino por virtud. Esa es la forma más poderosa de ser amable, con conciencia, con límites, con fuerza. Hay momentos en la vida en que ser amable es lo más fácil del mundo, cuando todo está en calma, cuando hay armonía, cuando no hay amenazas. Pero la amabilidad verdadera no se prueba en la calma, se revela en la tormenta. Ser amable cuando el mundo es amable contigo no requiere coraje, pero serlo cuando eres ignorado, subestimado o incluso herido, cuando todo en ti quiere gritar, atacar o cerrar el corazón. Eso sí es valentía. La amabilidad, en su forma más pura, es un acto de dominio propio, porque implica frenar el impulso de responder con la misma moneda, implica elegir la serenidad en lugar del resentimiento, implica estar tan anclado en tu centro que no necesitas devolver el daño para sentirte fuerte. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. Decía: el mejor modo de defenderte es no parecerte a quien te hace daño. ¿Puedes ver la profundidad de esto? El poder no está en la represalia, el verdadero poder está en la contención.
en seguir actuando con integridad, incluso cuando el entorno te empuja al cinismo. Eso no es debilidad, eso es disciplina espiritual. La amabilidad se convierte en valentía cuando eliges no intoxicarte con el veneno del otro, cuando, aun viendo la oscuridad frente a ti, decides no apagar tu luz, cuando respondes con calma, no por miedo al conflicto, sino porque sabes que perder los estribos es perder el control de ti mismo, y no hay conquista más valiosa que esa, mantenerte dueño de ti. Incluso en medio del fuego, el mundo puede pensar que ceder, escuchar, mostrar compasión o perdonar es de ingenuos. Pero los estoicos sabían que no hay nada más difícil que eso, nada más noble, nada más elevado. Epicteto lo resumía así: cuando alguien te hace daño, pregúntate, ¿eso depende de mí? Si no, deja que siga su camino, no te rebajes. Ser amable en un mundo que glorifica la frialdad es un acto revolucionario, una forma de resistencia silenciosa, un testimonio viviente de que puedes estar herido y aún así no herir, porque has elegido no perpetuar el ciclo, y eso es valentía en su forma más silenciosa y poderosa, la amabilidad que te salva, y la que te perderá. No dejes que tu deseo de agradar te aleje de ti, no confundas virtud con debilidad, no sacrifiques tu verdad para sostener una imagen. Los estoicos lo sabían, es esclavo quien no puede decir que no. Séneca, tú no naciste para ser esclavo, naciste para vivir en virtud, para actuar con integridad, para respetarte tanto, que tu amabilidad sea elección, no obligación. Así que protege tu alma, fortalece tu mente, afirma tu no cuando sea necesario, y cuando digas sí, que sea desde tu centro, no desde tu vacío. No toda amabilidad es igual, no todo gesto de cortesía nace del mismo lugar, y no todo acto bondadoso te lleva al bien. Hay una amabilidad que es fuerza, y otra que es máscara, una que te salva, y otra que te traiciona. La primera nace de la comprensión profunda de ti mismo, la segunda, del miedo a no agradar. La primera es libre, la segunda, esclava del juicio ajeno. Muchos creen que ser amables significa decir que sí a todo, ceder, complacer, tragar silencios, convertirse en el refugio emocional de los demás, a una costa de uno mismo. Pero eso no es virtud, eso es abandono propio. El estoicismo nunca promovió la sumisión ni la falsa modestia, promovió la firmeza con dignidad, la serenidad con límites, la compasión con criterio, porque si no sabes decir no, tú sí no vale nada. Si eres amable por miedo, no estás siendo amable, estás negociando tu alma para evitar el conflicto, y cada vez que lo haces, te fragmentas un poco más, hasta que un día, ya no sabes quién eres realmente, solo sabes que no molestas, que no incomodas, que todos te ven bien, pero tú ya no te reconoces. La amabilidad que te salva es la que nace del amor propio, la que es capaz de poner un límite con una sonrisa, la que no cede a la manipulación disfrazada de cercanía, la que ayuda, sí, pero no se sacrifica innecesariamente. Marco Aurelio decía: haz lo correcto, lo demás no debe preocuparte. Eso incluye dejar de preocuparte por ser aprobado, porque el alma no necesita ser aplaudida para estar en paz, necesita ser fiel a sí misma. ¿Y qué significa eso? Significa entender que no viniste a este mundo para cargar con las emociones no resueltas de otros, que no viniste a moldearte para encajar en todos los espacios, que no viniste a decir sí cuando tu cuerpo grita no. Ser verdaderamente amable no es complacer, es respetarte tanto a ti mismo, que incluso tu bondad tiene una frontera, porque si no la tiene, te pierdes, y si te pierdes, ya no puedes ayudar a nadie, mucho menos a ti mismo, porque al final del día, no se trata de ser menos amable, se trata de ser más auténtico, más fuerte, más tú, y si logras eso, tu amabilidad dejará de ser un arma contra ti, y se convertirá en tu mayor virtud. Vivimos en un mundo que ha convertido la amabilidad en una obligación. Sonríe, sé agradable, no hagas olas, no incomodes a nadie, asegúrate de agradar. Pero, ¿a qué costo? Hay una amabilidad que nace del corazón y otra que nace del miedo. Una conecta, la otra te encadena, y en ese intento de ser siempre gentil, de nunca molestar,
de suavizar tus palabras para que otros no se ofendan. Muchas veces, sin saberlo, estás traicionándote. ¿Y si esa sonrisa constante estuviera ocultando tu agotamiento? ¿Y si tu deseo de evitar el conflicto te estuviera quitando la voz? ¿Y si el precio de tu amabilidad fuera tu poder interior? Hoy, en Tronosfera, vamos a explorar una de las verdades más duras, más incómodas y más liberadoras del pensamiento estoico, que ser amable, cuando no es consciente, puede volverse una forma silenciosa de autodestrucción. Prepárate, porque en este viaje no vamos a hablar de cortesía superficial, vamos a hablar de identidad, de dignidad, de límites, de cómo proteger tu alma sin convertirte en piedra, y de cómo los estoicos, lejos de rechazar la amabilidad, la transformaron en una forma de fortaleza silenciosa. Este no es un llamado a la rudeza, es una advertencia contra la amabilidad que nace del miedo. ¿Qué significa realmente ser amable? La palabra amabilidad ha sido malinterpretada. Muchos creen que ser amable es ser débil, servicial, sumiso, pero en su esencia más pura, ser amable es tener consideración por el otro, sin olvidarse de uno mismo. Es firmeza con compasión, no servilismo con sonrisa. Los estoicos no enseñaban a ser groseros ni distantes, enseñaban a ser dueños de sí, y desde esa integridad, actuar con justicia. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones que sé firme como la roca que rompe la ola. No decía, sé como el agua que se adapta a todo. La amabilidad no es ceder, es saber cuándo dar y cuándo sostenerse. Es un acto de equilibrio, pero cuando te desconectas de ti, esa virtud se deforma, se convierte en miedo a ser rechazado, miedo a decepcionar, miedo al conflicto. Y ahí empieza el peligro. Cuando la amabilidad se vuelve tóxica, una persona demasiado amable no es necesariamente buena. Puede ser alguien que está agotada, resentida, pero atrapada en el papel de el que siempre dice sí. Y esta toxicidad es silenciosa, no se ve como una herida, pero es una herida que sangra por dentro. 1. Cedes tus límites por evitar el conflicto, no quieres incomodar, así que sonríes. Dices que sí, soportas cosas que te duelen, te justificas diciendo, no vale la pena discutir, pero cada vez que te callas lo que deberías decir, pierdes una parte de ti. El silencio acumulado se convierte en resentimiento, y un día, te das cuenta de que ya no sabes qué es lo que tú querías, porque te perdiste en lo que los demás esperaban de ti. El estoicismo no promueve el enfrentamiento innecesario, pero, si la verdad interior y ser amable no significa que tengas que traicionarte para que otro se sienta cómodo. 2. Te vuelves predecible y manipulable cuando siempre estás disponible, cuando nunca dices que no. Las personas aprenden a usarlo, y no siempre por maldad, a veces por costumbre, porque les enseñaste que no tienes límites, que tú siempre puedes ceder, y cuando necesites algo tú, probablemente no lo obtendrás. Séneca decía, quien no puede decir que no, es esclavo. Una frase tan sencilla y tan brutal. No puedes ser libre si tu amabilidad es tu prisión. 3. Empiezas a desconfiar de ti mismo al negar tu incomodidad para preservar la armonía externa. Desconectas tu brújula interna, esa pequeña voz que te dice, esto no está bien para ti, y cuanto más la ignoras, más dudas de ti, más dependes del juicio ajeno. Pierdes confianza, te preguntas, ¿estoy exagerando? ¿Soy yo el problema? No, el problema es que aprendiste a invalidarte para no molestar, y la única salida es volver a escucharte. Los estoicos y el arte de protegerse contrario a lo que muchos creen. Los estoicos no eran fríos ni insensibles, eran profundamente humanos, solo que habían aprendido algo vital, que la virtud no puede ser auténtica si nace del miedo. Epicteto enseñaba que nada externo puede dañarte realmente, si tú no lo consientes, pero eso no significa permitirlo todo, significa reconocer que tu dignidad interior es tu escudo, y que no puedes regalarla para ser aceptado. La amabilidad estoica es activa, no pasiva, no es aguantar, es elegir, no es complacer, es actuar con justicia, incluso si eso incomoda. Marco Aurelio trataba con dignidad incluso a los traidores.
pero también sabía mantener su centro, porque sabía que ser amable no es permitir el abuso, es mantenerse firme, sin perder el alma, en un mundo donde todo te exige reacción, donde cada palabra, gesto o silencio puede ser malinterpretado, juzgado, usado en tu contra. Aprender a protegerte no es cobardía, es sabiduría, y los estoicos lo entendieron. Antes que nadie, ellos sabían que la vulnerabilidad emocional no consiste en no sentir, sino en no tener control sobre lo que sientes. Sabían que vivir a merced de las opiniones, del juicio externo, del agrado ajeno, es vivir como un barco sin ancla, sin rumbo propio. Por eso, el estoicismo no es una filosofía para endurecerte, sino para centrarte, y ese centro es tu refugio, tu escudo, tu ley interior. El escudo no es el silencio, es el discernimiento. No se trata de callarlo todo, se trata de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo dejar que el viento pase. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: no te dejes arrastrar por la corriente. Mantente firme como una roca que las olas no pueden mover. La amabilidad, sin esa firmeza, se convierte en una rendición, pero con ella, se transforma en un acto de coraje. Protegerte no es cerrarte, es elegir a quien abres la puerta. Los estoicos hablaban de la fortaleza interior como una muralla bien construida, no para aislarte, sino para que tú decidas quién entra. No toda opinión merece respuesta, no toda crítica merece tu energía, no toda persona merece acceso a tus pensamientos. Suena frío, tal vez, pero no lo es respeto por ti. Epicteto y el poder de la elección interior. Epicteto fue esclavo, humillado, maltratado, y aún así, enseñó que nadie podía arrebatarle su libertad, porque su libertad no dependía de su entorno, sino de su respuesta al entorno. Él decía: recuerda que no quien te insulta te daña, sino tu juicio sobre el insulto. Esta frase contiene una de las llaves maestras de la protección estoica. Lo que realmente hiere no es el ataque externo, sino la concesión interna. ¿Aceptaste esa crítica como verdad absoluta? ¿Permitiste que ese rechazo definiera tu valor? Entonces no fue el otro quien te dañó, fuiste tú quien entregó el poder. Y aquí está el punto: no se trata de volverte insensible, se trata de no volverte dependiente de lo que no controlas. Séneca, firmeza sin dureza. Séneca, por su parte, entendía que la protección estoica no es endurecer el corazón, es educar la sensibilidad, porque si todo te afecta, entonces no puedes actuar con libertad. Vives a la defensiva, reaccionas, te quiebras, y vivir así no es vivir, es sobrevivir. Por eso, el estoico se protege construyendo una mente fuerte, no una coraza emocional. No rechaza el afecto, pero no se vende por él. No huye del dolor, pero no permite que lo defina. Protegerte es recordar que no todo merece tu energía. Esta es quizás una de las lecciones más urgentes hoy. Vivimos hiperestimulados, sobreexpuestos, atacados desde 100 frentes: redes, juicios, noticias, exigencias, comparaciones, falsas amabilidades que exigen algo a cambio. Y en medio de todo eso, lo más radical que puedes hacer es proteger tu espacio interior. Eso es lo que los estoicos practicaban: autonomía mental, templanza emocional, poder sobre uno mismo, no para volverse indiferentes, sino para elegir mejor que los afectaba y que no. Y esa es una forma profunda de amor propio, porque, como decía Epicteto, solo los que se gobiernan a sí mismos están verdaderamente a salvo. Las formas silenciosas en que te destruyes vamos a señalar, con honestidad, las formas más comunes y peligrosas en las que la amabilidad mal entendida te lastima sin que lo notes. 1. Te conviertes en alguien que agrada, pero que nadie respeta, porque el respeto no se gana con complacencia, se gana con coherencia, con integridad, con saber decir no cuando es necesario. 2. Reprimes tus emociones para no molestar, pero lo que reprimes no desaparece, solo se acumula, hasta que un día explotas en el lugar equivocado, o peor aún, te apagas por dentro. 3. Te rodeas de personas que solo te valoran por lo que haces por ellas y no por quien realmente eres. Y si dejas de dar, desaparecen. Eso es amistad, eso es amor. No da.
Eso es dependencia disfrazada. 4. Te traicionas para encajar. Cambia tu forma de hablar, tus opiniones, tu forma de vestir, todo para no incomodar. Pero, ¿de qué sirve gustarle a todos, si ya no te gustas a ti? El arte de establecer límites con amabilidad. La solución no es dejar de ser amable, es aprender a hacerlo con fuerza. Ser amable no es decir sí a todo, es saber cuándo decir no con calma y sostenerlo. ¿Cómo se hace? Con claridad interior. Si sabes lo que vales, no necesitas validación externa, con lenguaje firme, pero sin violencia. Gracias por pensar en mí, pero no puedo. Esa frase, dicha con serenidad, es más poderosa que 1000 excusas. Con coherencia, no pongas límites un día y los rompas al siguiente. Tu alma necesita estructura. La amabilidad como valentía. Hay una amabilidad que nace de la fuerza, de la calma, de la conciencia. Es esa amabilidad que puede mirar a los ojos a quien hiere y aún así responder con templanza. Es la que eliges, no la que te impusieron. Es la que no nace del miedo, sino del dominio de uno mismo. Esa es la amabilidad estoica, la que no espera aplausos, la que no necesita ser reconocida, la que actúa desde el centro de gravedad interno, sin pedir permiso para ser. Protégete, sin cerrarte. No necesitas dejar de ser amable, necesitas dejar de serlo a costa de ti mismo, tu paz, tu dignidad, tu tiempo. No son sacrificios que debas ofrecer para ser querido. Si alguien solo te acepta cuando te traicionas, no es aceptación, es control. La verdadera virtud no es complaciente, es libre, y la verdadera amabilidad es fuerte, porque viene de un corazón que no se rinde, pero tampoco se pierde. El mundo necesita más personas buenas, pero no buenas por miedo, buenas por elección, buenas con límites, buenas con la columna vertebral de acero. Así que la próxima vez que sientas que te estás tragando algo para no incomodar, pregúntate, ¿me estoy respetando? Y recuerda, el sabio no deja de ser amable, pero jamás deja de ser el mismo. Hay momentos en los que el mundo se detiene, cuando algo dentro de ti se rompe, cuando las fuerzas parecen agotarse, cuando tus ideas se vuelven niebla, cuando lo que te sostenía desaparece, y te das cuenta de que estás solo, ahí, en ese umbral, entre lo que fuiste y lo que no sabes si puede ser. Es cuando necesitas algo más que motivación, necesitas dirección, fortaleza, calma, necesitas un ancla. En este video no te ofreceré frases bonitas, te entregaré herramientas estoicas, palabras forjadas en la adversidad, filosofía que sobrevivió siglos porque fue escrita desde la oscuridad, para sobrevivirla, y porque sigue hablando, incluso cuando tú ya no puedes. Aquí están las frases que pueden salvarte cuando todo parezca perdido. 1. Si estás sufriendo más de lo necesario, lo estás haciendo tú mismo. Epicteto: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, muchas veces lo prolongamos nosotros. Epicteto lo sabía bien, fue esclavo, fue humillado, vivió con una discapacidad física, pero su mente nunca fue encadenada. Esta frase no busca culparte, sino devolverte el control. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero puedes elegir cómo interpretarlo. Y si puedes cambiar tu interpretación, puedes cambiar tu experiencia. Cuando todo se derrumba, pregúntate, ¿estoy sufriendo por lo que pasó, o por lo que estoy pensando sobre lo que pasó? Esta frase no busca minimizar tu dolor. Todo lo contrario, reconoce que el dolor existe, pero te advierte de algo aún más peligroso: el sufrimiento innecesario que tú mismo alimentas. Epicteto entendía que no todo está en nuestras manos. Las pérdidas, las decepciones, las traiciones, a veces llegan sin aviso, pero lo que sí podemos controlar es la historia que nos contamos sobre ese dolor. Y muchas veces, esa historia es la que más daño nos hace. Nos culpamos, nos castigamos, repetimos mentalmente lo que ya no podemos cambiar, y sin darnos cuenta, somos nosotros los que mantenemos viva la herida. Esta frase es una invitación a despertar, a mirar con honestidad lo que estás sintiendo, y preguntarte, ¿cuánto de este dolor es real, y cuánto lo estoy prolongando yo mismo? Ahí comienza la libertad estoica. 2. Lo que nos daña no es el evento en sí, sino nuestra opinión sobre él.
Marco Aurelio imagina esto. Dos personas pierden su empleo, una cae en pánico, en desesperación, la otra lo ve como una oportunidad de redirigir su vida. La diferencia, la interpretación. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo sabía. El mundo puede ser cruel, pero nuestra mente es el filtro, y tú eres quien ajusta ese filtro. La realidad duele, pero cuando controlas tus juicios, puedes neutralizar la herida antes de que se infecte. Marco Aurelio nos revela una verdad fundamental de la filosofía estoica. El daño real no proviene de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos interpretarlo. Imagina dos personas enfrentando la misma dificultad. Una se siente derrotada, la otra mantiene la calma. La diferencia no está en el evento externo, sino en la opinión que cada una tiene sobre ese evento. Nuestra mente tiene el poder de transformar la realidad. Podemos ver un fracaso como el fin del mundo, o como una oportunidad para aprender y crecer. El juicio que hacemos sobre lo que ocurre es lo que determina si nos destruye o nos fortalece. Marco Aurelio nos invita a tomar distancia, a cuestionar esas opiniones negativas automáticas, y a recordar que el control está en nuestra interpretación, no en el hecho en sí. Este es un paso crucial para proteger nuestra paz interior y seguir adelante, incluso cuando el mundo parece caer a nuestro alrededor. Frase 3. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Epicteto. Perder el control sobre el mundo es una cosa, perder el control sobre uno mismo es otra muy distinta. Eres dueño de tus pensamientos, o te dominan, tus emociones te guían, o te sabotean. La libertad estoica no es externa, no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que ya no te controla. Cuando el mundo se derrumba, tu mayor acto de poder es sostener tu centro, y no permitir que el caos te arrastre. 4. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca. Y si el problema no es lo que te duele, sino cómo estás gastando tu energía. Séneca lo dijo hace 2000 años, pero sigue siendo cierto. Nos ahogamos en lo urgente y olvidamos lo esencial. El tiempo es la moneda más valiosa que tienes, y cuando el dolor te visita, te enseña esto con brutal claridad. Lo que hiciste con tus días es lo que hiciste con tu vida. ¿Quieres levantarte del fondo? Empieza por recuperar tu tiempo y usarlo con propósito. Séneca nos confronta con una verdad incómoda pero liberadora. El problema no es la cantidad de tiempo que tenemos, sino cómo lo usamos. Vivimos atrapados en distracciones, preocupaciones triviales y actividades que no aportan a nuestra verdadera esencia. El tiempo, ese recurso irrecuperable, se escapa mientras cedemos a la inercia y al ruido del mundo. Lo que realmente nos roba el tiempo es la falta de foco, la dispersión y el miedo a decir no a lo que no suma. Esta frase nos invita a tomar control consciente de cada momento, a valorar el presente y a vivir con intención, porque el tiempo que desperdiciamos es tiempo que nunca regresará. En la práctica estoica, aprender a discernir qué merece nuestra atención y energía es un acto de sabiduría suprema. Así, no solo prolongamos nuestra vida, sino que llenamos cada instante de significado y propósito. 5. La felicidad depende de ti. Marco Aurelio no es una promesa vacía, es una llamada de responsabilidad. Marco Aurelio enfrentó guerras, plagas, traiciones. No vivía en la comodidad de una vida fácil, y aún así, escribió, la felicidad depende de ti, porque entendió algo que muchos olvidan. El bienestar no es un regalo, es un trabajo interior, una actitud, una construcción. Tú decides si tu dolor es un abismo o un maestro. 6. La dificultad muestra el hombre. Epicteto. Cualquiera puede hablar de virtud en tiempos de paz, pero cuando llega la crisis, ahí se revela el carácter. No busques evitar las dificultades, úsalas como entrenamiento, como espejo, como crisol. Los estoicos no creían en evitar el sufrimiento, creían en convertirlo en fortaleza. Así que si hoy estás sufriendo, también estás revelando quién puedes llegar a ser. 7. El que teme la muerte nunca será libre. Séneca. Y si tu miedo no es a perder, sino a dejar de existir, a que lo que hiciste no haya importado. Séneca lo sabía.
Temer la muerte es temer vivir verdaderamente, y cuando temes vivir, te paralizas, dejas de actuar, te quedas atrapado en una prisión invisible. La muerte no es el fin, es el recordatorio más urgente de que no puedes desperdiciar tu vida con miedos innecesarios. 8. No busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá con serenidad. Epicteto. Este es el corazón del estoicismo: aceptación activa, no resignación, no pasividad, sino armonía con lo que no puedes cambiar. ¿Estás luchando contra lo inevitable? ¿Estás sufriendo por algo que ya es un hecho? Deja de resistirte al río, fluye con él, y descubrirás que la serenidad no está en controlar el agua, sino en saber nadar. 9. Tu mente se adapta a cualquier condición, como el fuego convierte todo lo que le arrojan en llama. Marco Aurelio. Esta es una de las frases más poderosas que jamás se hayan escrito. La mente es adaptable, resiliente, invencible, si tú decides entrenarla así. Cada golpe puede ser combustible, cada pérdida puede ser redirección, cada dolor puede ser sabiduría. El fuego interior no lo apaga la lluvia, la transforma. 10. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Marco Aurelio. Cuando te lastiman, tu impulso puede ser devolver el golpe, desquitarte, gritar, odiar, pero el sabio no se rebaja, el sabio se eleva. Tu paz no depende de lo que hagan los demás, depende de cómo eliges responder. Y a veces, la respuesta más poderosa es no convertirte en lo que te destruyó. Marco Aurelio nos entrega una lección profunda sobre la fuerza interior y el autocontrol. Cuando alguien te hiere o te traiciona, la reacción instintiva puede ser devolver el daño, responder con odio o caer en la misma toxicidad que te atacó. Pero esta frase nos recuerda que la verdadera victoria no está en la revancha externa, sino en mantener nuestra integridad interna, no permitir que el veneno de otros envenene nuestra alma. Ser como tu enemigo, caer en su mismo juego, es perder el poder sobre ti mismo. En cambio, al elegir el camino de la virtud, del respeto y la calma, te elevas por encima del daño recibido. Esta es la venganza que no necesita palabras ni acciones violentas, sino un silencio firme y una conducta digna, porque al final, proteger tu alma es la mayor forma de triunfo, y la mejor forma de demostrar que nadie puede quebrarte. La luz que nace del dolor. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque estás buscando algo más que consuelo, estás buscando verdad, fortaleza, dirección, y eso es lo que la filosofía estoica ha ofrecido por siglos. No fórmulas mágicas, sino claridad brutal, no atajos, sino disciplina, no frases bonitas, sino herramientas para sobrevivir y vivir con sentido. Las frases que hoy escuchaste no son solo ideas, son pruebas vivas de que el alma humana puede levantarse, incluso en las ruinas. Así que, grábate esto: no estás roto, estás en proceso, no estás perdido, estás en tránsito, y cada día que eliges la virtud por encima del caos, estás ganando. No te rindas, porque incluso cuando todo parece perdido, puedes ser tú quien se encuentre. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se desmorona, cuando sientes que las sombras te envuelven, que cada paso es una lucha y que la tormenta no tiene fin. En esos instantes, la mente tiende a rendirse, a sucumbir ante el peso abrumador de la desesperanza. Pero la filosofía estoica, esa antigua escuela de sabiduría nacida en la turbulenta Grecia y florecida en Roma, nos ofrece un refugio que no elimina el sufrimiento, sino que nos enseña a enfrentarlo con serenidad, con fuerza interior. Hoy te invito a un viaje hacia el interior de tu alma, guiado por las palabras eternas de los grandes maestros estoicos, palabras que han atravesado siglos y continúan resonando, como ecos profundos que despiertan la fortaleza que llevamos dentro. Cuando sientas que todo va mal, cuando la oscuridad parezca insuperable, recuerda estas poderosas citas estoicas, no como simples frases, sino como llaves para abrir la puerta a la paz interior. Entendiendo la naturaleza del sufrimiento. El primer paso para superar el dolor es comprender su naturaleza. Séneca, uno de los más grandes estoicos, decía: no es que las cosas sean difíciles que no nos atrevemos,
sino que no nos atrevemos porque son difíciles. ¿Por qué sentimos que todo va mal? Porque nuestra mente interpreta los eventos como amenazas, pérdidas, fracasos. Pero en realidad, el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de cómo reaccionamos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Esto significa que no podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos controlar nuestra mente. Podemos elegir enfrentar la tormenta con valor o dejarnos arrastrar por el miedo. Esta elección es el poder que los estoicos nos recuerdan constantemente, porque no somos víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de nuestra reacción ante ellas. Cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, cuando sentimos que el peso de la vida es demasiado para soportar, lo primero que debemos hacer es mirar de frente el sufrimiento, no para huir de él ni para negarlo, sino para entenderlo. ¿Por qué? Para transformar algo, primero hay que conocerlo. El sufrimiento es una experiencia universal, un destino común a todos los seres humanos. No existe persona que haya atravesado la vida sin probar la amargura de la tristeza, la ansiedad o la desesperanza. Pero el sufrimiento no es algo que llegue a nosotros desde afuera y se quede pegado como una mancha irreversible. No es un visitante que se instala sin pedir permiso, sino que, en gran medida, es el resultado de cómo interpretamos lo que sucede. Séneca, el sabio estoico romano, nos invita a reflexionar sobre esta verdad cuando dice: "No es que las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino que no nos atrevemos porque son difíciles". Esta frase no es simplemente un llamado al valor, sino una profunda revelación sobre la relación entre nuestra mente y el dolor. El sufrimiento muchas veces nace en nuestra mente antes que en la realidad externa. Es nuestro temor al desafío, nuestra resistencia interna a enfrentar las dificultades, lo que multiplica el peso de la adversidad. Cuando nos sentimos derrotados, la mente tiende a magnificar la realidad, a construir una torre de problemas donde tal vez solo hay piedras dispersas. Por eso, el primer paso para aliviar el sufrimiento es reconocer que no siempre es la situación externa la que nos quiebra, sino nuestra forma de enfrentarla. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda esto con una frase sencilla pero poderosa: "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos". Aquí yace un secreto. La calidad y naturaleza de nuestros pensamientos son la fuente última de nuestra alegría o tristeza. No podemos controlar todos los eventos externos, pero sí podemos entrenar nuestra mente para que no se deje arrastrar por la tormenta. Imagina que tu mente es como un jardín. Las circunstancias difíciles son las semillas que caen, algunas de ellas malas, otras buenas, pero depende de ti cuál de esas semillas regar y dejar crecer. Sembrarás pensamientos de miedo y desesperanza, o cultivarás pensamientos de resiliencia y esperanza. Esta capacidad de elegir cómo pensar es el núcleo del estoicismo. Epicteto, que comenzó su vida como esclavo y se convirtió en uno de los maestros más respetados de la filosofía estoica, dijo: "No son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas". Esta idea es revolucionaria porque cambia el foco. Ya no es el mundo externo el enemigo, sino nuestra interpretación del mundo. Cuando sientes que todo va mal, puede ser que no sean las circunstancias las que te hunden, sino la forma en que las ves. La opinión que formas en tu mente puede transformarlo. Todo puede convertir un problema en una oportunidad o una tormenta en una enseñanza. Es aquí donde la filosofía estoica ofrece un camino para la libertad. Libertad no significa ausencia de problemas, sino independencia de la esclavitud que provoca el miedo y la ansiedad. Porque cuando dependemos de que las cosas ocurran según nuestro deseo, nos atamos a una cadena invisible de frustración. Marco Aurelio nos muestra esta idea en otro pasaje: "El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino". En lugar de ver los obstáculos como bloqueos que nos detienen, podemos aprender a verlos como partes esenciales del camino que nos hace más fuertes. Así, entender la naturaleza del sufrimiento es comprender que el dolor no es la señal de que todo está mal,
sino un llamado a cambiar nuestra actitud, a tomar las riendas de nuestros pensamientos y a ser conscientes del poder que tenemos para transformar nuestra realidad interna. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? Piensa en un momento en el que sentiste que todo iba mal. Quizás fue una pérdida, un fracaso, un rechazo o una decepción profunda. Cuando repasas ese momento ahora, recuerdas cómo tus pensamientos alimentaron ese sufrimiento. Es probable que no solo fuera la situación la que doliera, sino también el miedo a que esa situación fuera permanente, el juicio sobre ti mismo, o la creencia de que no podrías superarla. La mente humana tiende a construir narrativas negativas cuando no somos conscientes. Estas narrativas crean un círculo vicioso. El sufrimiento genera pensamientos negativos, y esos pensamientos negativos profundizan el sufrimiento. Aquí el estoicismo nos brinda una herramienta poderosa, la diferenciación entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Epicteto afirmó: hay cosas que dependen de nosotros, y cosas que no dependen de nosotros. Lo que depende de nosotros son nuestros juicios, deseos, aversiones y decisiones. Lo que no depende de nosotros son el cuerpo, las opiniones de otros, la riqueza, la fama, la salud o las circunstancias externas. El sufrimiento aumenta cuando intentamos controlar aquello que no está en nuestras manos. Aceptar esta división nos libera del peso de la frustración y abre la puerta a la paz interior. Además, la naturaleza del sufrimiento está ligada a nuestra resistencia a la realidad. Cuando decimos no debería ser así, esto no es justo, o esto no debería pasarme, estamos luchando contra la realidad misma, pero la realidad es implacable y sigue su curso. Negarla es como intentar detener el viento con las manos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos insta a aceptar el flujo natural de la vida. La vida no es buena ni mala, sino un lugar para la acción. Si comprendemos que el sufrimiento es parte del tejido de la vida, podemos dejar de temerlo y empezar a aprender de él. Para profundizar esta idea, volvamos a la imagen del fuego. El sufrimiento es como el fuego, puede quemarnos si estamos demasiado cerca y sin protección, o puede ser la fuente de calor que nos mantenga vivos en la noche fría. La filosofía estoica nos enseña a convertirnos en maestros del fuego interno, para que en vez de quemarnos, nos ilumine. Finalmente, recordar que el sufrimiento es temporal es vital para nuestra fortaleza. Séneca escribió: la dificultad muestra lo que los hombres son. Las pruebas no solo nos afectan, también nos revelan de que estamos hechos realmente. Aunque el dolor parezca eterno en el instante en que lo sentimos, el tiempo se encarga de disminuirlo. La naturaleza es sabia y nos regala la posibilidad de sanar. Por eso, la paciencia, la reflexión y la disciplina son las armas del estoico para superar el sufrimiento. Resumiendo, entender la naturaleza del sufrimiento desde el estoicismo es reconocer que no son los hechos externos los que nos dañan, sino nuestras interpretaciones. Entender que tenemos el poder de elegir cómo pensar y reaccionar. Diferenciar entre lo que está en nuestro control y lo que no. Aceptar la realidad tal como es, sin luchar contra ella. Ver el sufrimiento como un maestro y oportunidad para crecer. Recordar que todo es temporal y que la fortaleza se cultiva con paciencia. Aceptación radical y serenidad en medio del caos. La aceptación es un acto de valentía. Epicteto, esclavo liberado y maestro del estoicismo, enseñaba: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta frase nos invita a cuestionar la realidad que nos angustia. Tal vez, lo que creemos terrible, no sea más que un reflejo de nuestra mente. Aceptar no es resignarse, sino entender que ciertas cosas están fuera de nuestro control, y ahí radica la serenidad verdadera. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón. Cuando aceptamos con el alma, liberamos energía para enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. El poder del presente. Otra enseñanza fundamental es la importancia del presente. Séneca dijo: no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si te sientes perdido,
Recuerda que la brújula está dentro de ti, en el presente. Marco Aurelio, concéntrate en el momento presente. No te dejes perder en pensamientos del pasado o futuro. El pasado es historia, el futuro es incierto. Solo el ahora es nuestro terreno seguro. Vivir en el presente nos libera de la ansiedad y el arrepentimiento. Cuando todo parece ir mal, el presente es un refugio al que siempre podemos volver. El sufrimiento como maestro. El dolor puede ser una escuela, un maestro duro pero justo. Epicteto nos recuerdas, las dificultades están destinadas a despertarnos, no a destruirnos. Cada caída puede ser una lección, cada fracaso una oportunidad para crecer. Marco Aurelio escribió hoy, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esto nos invita a pensar que nuestras pruebas no son solo personales, sino parte de un orden mayor. El sufrimiento nos moldea y fortalece. Recordar estas palabras cuando sientas que todo va mal es recordar que la adversidad tiene un propósito. La fortaleza interior y el autocontrol. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza reside en el autocontrol. Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro. Controlar las emociones y deseos es dominar el propio destino. Epicteto, no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Esta aceptación activa es el poder más grande que podemos cultivar. La muerte y la impermanencia. Nada es permanente. La vida es un ciclo de cambios. Marco Aurelio nos dijo, la muerte sonríe a todos. Todo lo que un hombre puede hacer es sonreírle de vuelta. Entender que la muerte es parte natural del flujo de la existencia nos ayuda a valorar cada instante. Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta conciencia nos invita a vivir con propósito, sin miedo, sin postergar. Cuando sientas que todo va mal, recuerda que no estás solo. La historia de la humanidad está llena de almas que enfrentaron la oscuridad y hallaron la luz. Las palabras de los estoicos son un faro, una guía silenciosa que puede ayudarte a reencontrar la calma y el sentido. Cada cita, cada pensamiento, es un abrazo del pasado para tu presente, un recordatorio de que dentro de ti hay una fuerza que ni la tormenta puede quebrantar. No olvides nunca, el poder de tu mente puede transformar la realidad que ves. Aprende a dominarla, y la vida, incluso en sus peores momentos, puede ser llevadera. Que estas poderosas citas estoicas te acompañen en tu viaje, que encuentres en ellas la inspiración para levantarte, para avanzar, para vivir. En algún momento de la vida, todos enfrentamos la oscuridad. No me refiero solo a las noches sin luna o a los días grises, sino a esos momentos internos, en el alma, cuando el peso del mundo parece insoportable. La vida, con su complejidad infinita, nos lanza desafíos inesperados, momentos en los que nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin esperanza. La mente se llena de preguntas sin respuestas, y el corazón se encoge ante el vacío. Es precisamente en esos instantes cuando la sabiduría estoica, una luz ancestral nacida hace siglos, puede ser nuestro refugio y guía. La filosofía estoica no promete eliminar el dolor, ni transformar la oscuridad en luz inmediata, pero nos ofrece algo mucho más poderoso: la fuerza para soportar, la serenidad para aceptar, y la claridad para actuar en medio de la tormenta. Este es un llamado a aquellos que sienten que la vida se ha vuelto oscura, a quienes necesitan más que palabras de consuelo, necesitan sabiduría. Te invito a recorrer juntos este camino, a escuchar la voz de los maestros estoicos, que en su tiempo también enfrentaron la adversidad y dejaron para nosotros enseñanzas eternas, porque cuando la vida se oscurece, no debemos alejarnos del camino. Debemos acercarnos a la luz que habita en nuestro interior. La aceptación radical, el primer paso para enfrentar la oscuridad. La oscuridad duele, pero resistirse a ella solo multiplica el sufrimiento. Epicteto, que vivió esclavizado, y sin embargo alcanzó la libertad interior, nos enseña, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este principio es clave.
La oscuridad que sentimos no siempre es una consecuencia directa del mundo, sino la interpretación que hacemos de lo que sucede. El primer paso para encontrar la sabiduría en la oscuridad es aceptar. Aceptar que las cosas no siempre estarán bien, que la vida no siempre será justa o amable. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón. Aceptar no es resignarse, es entender que la resistencia inútil solo nos consume, es rendirnos ante la realidad para dejar de pelear una batalla perdida. Cuando la vida se vuelve oscura, aceptar la realidad es crear un espacio interior donde la serenidad puede florecer. La distinción entre lo que depende de ti y lo que no. La sabiduría estoica nos enseña a discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Epicteto afirmó con fuerza: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. La vida nos lanza incontables golpes, pero solo una parte de ellos depende de nosotros. No podemos controlar la enfermedad, la pérdida, el dolor o la traición, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestros juicios y nuestra voluntad. Concentrarnos en lo que podemos controlar es liberarnos de la esclavitud del sufrimiento. Cuando la oscuridad nos atrapa, recordar esta distinción es el primer acto de libertad que podemos hacer. En la penumbra de la adversidad, cuando la vida parece arrastrarnos sin compasión hacia un abismo de incertidumbre, la mente busca un ancla, una verdad firme que sostenga nuestro equilibrio. Los estoicos, con su mirada serena y profunda, nos legaron una brújula invaluable, la clara distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Epicteto, quien nació esclavo y alcanzó la libertad interior más grande, es el maestro que nos regala esta idea fundamental. Él nos dice que todo en la vida se divide en dos grandes categorías: aquellas cosas que dependen de nosotros y aquellas que no dependen de nosotros. Pero, ¿qué significa esto realmente? Dependen de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones y la voluntad con la que decidimos actuar. En cambio, no dependen de nosotros nuestra salud física, la opinión de los demás, el pasado que ya quedó atrás, el futuro que no conocemos, ni los eventos externos que se desarrollan fuera de nuestro alcance. Esta simple pero poderosa verdad es el cimiento de la libertad interior, porque, cuando la oscuridad de la vida nos envuelve, tendemos a luchar contra todo lo que ocurre afuera. Queremos cambiar lo inmutable, controlar lo incontrolable, aferrarnos a lo efímero. Esta resistencia nos hace esclavos de las circunstancias, nos convierte en víctimas de fuerzas que no podemos dominar. La sabiduría estoica nos invita a enfocar toda nuestra energía y atención en aquello que sí podemos gobernar: nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra actitud. Ahí reside el reino donde somos verdaderamente libres. Imagina, por un momento, que estás en medio de una tormenta. No puedes detener el viento ni las lluvias, pero sí puedes decidir cómo posicionarte ante ella. Puedes protegerte, buscar refugio, ajustar tu ropa para no empaparte. No controlarás el temporal, pero sí cómo reaccionas frente a él. Este es el corazón de la distinción estoica. Cuando comprendemos que no tenemos poder sobre el mundo exterior, podemos dejar de gastar nuestra energía en quejas, miedos y frustraciones. En lugar de eso, comenzamos a cultivar la serenidad, la calma que brota de saber que lo único que verdaderamente poseemos es nuestra mente y nuestra voluntad. Marco Aurelio, el emperador filósofo que en sus manos sostenía el destino de un imperio, reflexionó profundamente sobre esta verdad. En sus meditaciones, nos recuerda que solo nos pertenecen nuestros pensamientos y acciones. El resto, como la riqueza, la fama o la salud, puede perderse en un instante. A pesar de su poder y posición, Marco Aurelio vivió consciente de esta realidad. No buscaba controlar el imperio con obsesión, sino dominarse a sí mismo, porque entendió que la verdadera fortaleza está en la mente. Ahora bien, aceptar esta distinción no es tarea fácil. La naturaleza humana tiende a querer controlar y poseerlo todo. Cuando enfrentamos dificultades,
La reacción instintiva es resistir, quejarnos, culpar al destino o a otros. Pero aquí es donde la filosofía estoica actúa como un faro en la noche. Nos muestra que el sufrimiento nace cuando queremos que las cosas sean diferentes a lo que son, cuando peleamos contra la realidad en lugar de aceptar el flujo de la vida. Al aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros, comenzamos a liberarnos de la ansiedad y el desasosiego. En cambio, al cultivar la disciplina sobre lo que sí podemos controlar, nuestros juicios, nuestras emociones, nuestras acciones, ganamos poder, serenidad y claridad. Esta sabiduría no significa indiferencia ni pasividad. Por el contrario, es una invitación a actuar con responsabilidad y propósito dentro de nuestro ámbito, sin aferrarnos al resultado final, que muchas veces escapa a nuestro control. Es la diferencia entre lanzar la flecha y desear que dé en el blanco, y preocuparse obsesivamente por si impactará o no. En el camino oscuro de la vida, recordar esta distinción es como encender una luz que despeja la niebla de la confusión. Nos permite caminar con paso firme, conscientes de nuestro poder y aceptando lo que no podemos cambiar. Así, cada día se convierte en una oportunidad para ejercitar esta sabiduría, elegir nuestras respuestas, no dejar que el caos externo domine nuestra paz interior y construir una fortaleza impenetrable basada en el dominio propio, porque en última instancia, la verdadera libertad no reside en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. El poder del presente y la atención plena a la mente humana tiende a perderse en el pasado, en recuerdos dolorosos o en futuros inciertos y aterradores. Pero el único lugar donde la vida realmente sucede es el presente. Marco Aurelio nos regala esta enseñanza: concéntrate en el momento presente. No te pierdas en pensamientos del pasado o del futuro. El presente es un ancla en medio de la tormenta. Cuando la vida se vuelve oscura, habitar el ahora con atención plena es el antídoto contra la ansiedad y la desesperanza. En el presente, el dolor es menos abrumador, la oscuridad menos densa, el peso menos insoportable, la fortaleza interior. Como cultivar la resiliencia. La sabiduría estoica nos llama a ser fuertes, no para negar el dolor, sino para caminar con él. Séneca nos advierte: la dificultad muestra lo que los hombres son. Las pruebas de la vida son como un fuego que purifica y fortalece. No somos nuestras circunstancias, sino la forma en que respondemos a ellas. Cuando la vida se vuelve oscura, la fortaleza interior es la luz que no se apaga. La muerte y la impermanencia. La perspectiva que libera. Nada es permanente, todo cambia. Marco Aurelio reflexionaba: la muerte sonríe a todos. Todo lo que un hombre puede hacer es sonreírle de vuelta. La impermanencia de la vida nos enseña a valorar cada instante y a no aferrarnos a lo que inevitablemente pasará. Aceptar la muerte y la impermanencia es un acto de gran sabiduría que libera del miedo y la ansiedad. En el corazón de la filosofía estoica late una verdad que a muchos asusta, pero que para los sabios es fuente de liberación. La muerte es inevitable, y la impermanencia, la única constante. Esta realidad, que la mayoría evita enfrentar, es la llave que puede abrirnos las puertas de una vida plena y serena, incluso cuando la oscuridad parece envolvernos. Marco Aurelio, el emperador que gobernó un vasto imperio mientras meditaba sobre la fugacidad de todo, nos invita a mirar de frente a la muerte, no como una amenaza, sino como un recordatorio constante de que todo lo que existe está en tránsito, que nada permanece. Él escribió: la muerte sonríe a todos. Todo lo que un hombre puede hacer es sonreírle de vuelta. Este simple acto de sonreír a la muerte es en realidad un gesto de profundo valor y sabiduría. Es aceptar que nuestro tiempo es limitado, que cada instante es un regalo efímero, y que el apego a lo pasajero solo genera sufrimiento. La impermanencia nos enseña que nada, ni siquiera el dolor o la oscuridad que sentimos ahora, es eterno. Todo cambia, todo pasa. El dolor tiene un límite, las tormentas se disipan, y el sol siempre vuelve a brillar después de la noche más profunda. Cuando logramos interiorizar esta verdad, la perspectiva sobre nuestras dificultades se transforma radicalmente. Ya no vemos los problemas como muros infranqueables o prisiones eternas,
sino como etapas transitorias, como nubes pasajeras en el cielo de nuestra existencia. Esta visión nos libera de la desesperación y el miedo paralizante. Séneca, otro gran maestro estoico, nos exhorta a meditar sobre la muerte para valorar mejor la vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando comprendemos la naturaleza fugaz de la existencia, aprendemos a usar el tiempo con sabiduría. Nos volvemos conscientes de que cada día es una oportunidad para vivir con sentido, para cultivar la virtud, para amar y actuar con integridad. Aceptar la muerte también implica soltar el apego excesivo a las cosas materiales, a las expectativas externas, a las falsas seguridades que creemos poseer. En este desapego no hay resignación, sino un acto de valentía y claridad de la libertad de no estar encadenados a lo que no perdura. Esta aceptación transforma la manera en que enfrentamos la oscuridad. Nos permite atravesarla sin miedo, sabiendo que la vida es un ciclo, una danza entre el nacimiento y la desaparición. Por eso, para los estoicos, la muerte no es el fin temido, sino el destino natural, la última gran transición. Mirarla a los ojos con serenidad es el mayor acto de sabiduría que podemos cultivar. Nos prepara para vivir con plenitud, conscientes de que cada momento es único e irrepetible. Así, cuando la vida se vuelve oscura, recuerda que la sombra misma es prueba de que hay luz, y que en la danza inevitable de la vida y la muerte, la impermanencia es la verdad que nos invita a despertar. Porque solo al abrazar la naturaleza transitoria de todo, podemos liberar nuestro espíritu y encontrar la paz profunda que ninguna tormenta puede arrebatar. El sentido del sufrimiento. Transformar la oscuridad en crecimiento. El sufrimiento puede ser un maestro oculto. Epicteto enseñaba, las dificultades están destinadas a despertarnos, no a destruirnos. Cada prueba, cada caída, es una oportunidad para crecer en sabiduría y fortaleza. La oscuridad, aunque dolorosa, puede ser el terreno fértil donde florece la resiliencia. Cuando la vida se vuelve oscura, recuerda que no estás solo. La sabiduría estoica ha guiado a millones a través de tormentas internas. Estas enseñanzas no prometen un camino sin dolor, pero sí prometen que, con paciencia y disciplina, el dolor puede transformarse. Que esta sabiduría antigua te acompañe, hoy, mañana y siempre, que te ayude a encontrar la luz que llevas dentro, incluso en las noches más oscuras, porque la verdadera sabiduría no es evitar la oscuridad, sino aprender a caminar a través de ella con dignidad y calma.